Y vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois. Mire cómo el apóstol reprende a la iglesia para aquellos que dicen, uy, que el pastor habla fuerte o la pastora habla fuerte. Mire, les dice necios a la iglesia en el culto, y es una carta para que todos la vean, la lean, perdón. Entonces note que dice, tan necios soy, les dicen necios. Si yo le dijera a usted necio, se me resiente a muerte, hermano. Y acá el apóstol lo dice de frente. Y no solamente eso, no está acá porque no le puse acá el versículo, pero en el versículo 1, si usted tiene su Biblia ahí, dice, oh Gálatas insensatos. Imagínense, no solamente, es más fuerte también, o todavía, insensatos. Pero ¿por qué le dice eso Pablo a los de Galacia? Vamos a ver, tan necios sois, por esto le dice, vea, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En el 4, en el 5, que tampoco está allá, lo puede leer en su Biblia, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, diga conmigo maravillas, y hace maravillas entre vosotros. Mire, el Espíritu es el que hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, gracias te damos por tu palabra. Ábrenos tu palabra, que la revelación del Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones y nuestra alma y penetre tu palabra para que cambie nuestra forma de pensar y de esa manera cambie nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestros corazones y que pongamos en práctica tu bendita palabra y que la recibamos cada uno a medida que la vamos escuchando, la personalicemos y digamos, si es Dios que me está hablando a mi vida, yo tengo que hacer algo al respecto. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey con todo el corazón. Tome asiento. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esa reprimenda a los hermanos de la iglesia de Galacia? ¿Por qué les dice insensatos en el versículo 1? Y acá en el versículo 3 les dice necios. Necios, o sea, alguien necio es alguien testarudo, alguien necio es alguien que no quiere hacer caso a las cosas que son buenas. En fin, resulta de que, como leímos en el versículo 5, o yo se lo leí, igual se lo voy a decir, hermano, los hermanos de Galacia, como todas las demás iglesias que el apóstol fundó, la de Efesios, la de Corinto, la de Roma, etcétera, etcétera, la fundó basado en el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo es por fe, creer que Jesús es el Señor y que resucitó de entre los muertos y que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Es lo mismo que usted creyó. ¿Cuántos han creído a eso? ¿No ha creído que Jesús es su Señor y Salvador? Entonces dígalo. ¿Cuántos lo creen? A ver, ¿cuántos lo creen? Declárelo. Y entonces, así el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de ese tiempo, fundó las congregaciones que él envió cartas acá. Y hay algunas iglesias que él no envió cartas, pero que fundó. Bueno, esa es otra cosa. En todo caso, lo que le quiero decir es de que él les enseñó el mismo evangelio que usted recibe aquí en la iglesia. Evangelio de fe, evangelio de gracia, que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Pero los de Galacia comenzaron a vivir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. El evangelio de las obras, el evangelio de la ley. Pensaron ellos que
viviendo el evangelio por obras iban a agradar a Dios. Y fue todo lo contrario, porque el evangelio de Cristo es un evangelio de fe. Es por eso que al final del versículo 1 dice, del versículo 5, perdón, dice, hablando del Espíritu Santo que hace maravillas entre vosotros, dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea que las maravillas que hace el Espíritu Santo no son por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede hacer maravillas en usted. Amén, hermano. Los Gálatas estaban queriendo llevar el evangelio por obras. Entonces el Señor les dice, tan necios sois. ¿Por qué son necios? ¿Por qué siguen haciendo algo que no está bien? Y entonces les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es, ¿cómo habiendo comenzado tan bien, van a terminar tan mal? Porque el evangelio de Cristo es para que comencemos bien y terminemos bien. Amén. No es de que porque todos comenzamos bien, hermano. En el evangelio de Cristo, en el momento de entregar nuestra vida al Señor, comenzamos bien. Pero no, y el plan de Dios es de que terminemos bien. No que comencemos bien, comencemos con gozo, con alegría, con entusiasmo, con efusividad. Y a medida que pasa el tiempo, nos vamos estancando hasta que terminamos en la carne. Hasta que terminamos mal. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo y los sacudió, les dijo, son necios. Porque comenzando en el Espíritu quieren terminar en la carne. O sea, comenzando bien quieren terminar mal. Y Dios no quiere que tú y yo terminemos mal. El Señor quiere que así como hemos comenzado en el Espíritu, terminemos la carrera cristiana en el Espíritu. Que comencemos bien y terminemos bien. Vamos a ver 4 ejemplos de lo que estamos hablando hoy día en 4 reyes. Es por eso que el tema de hoy día se llama Los 4 Reyes. En estos 4 reyes vamos a ver cómo lo que dice Pablo se cumplió, hermano. Y era lo que él temía para los de Galacia y es lo que el Espíritu Santo hoy día teme para tu vida. Que habiendo comenzado bien termines mal. Sino que el Señor quiere que habiendo comenzado bien en el Espíritu, terminemos bien. Pero aquí vamos a ver 4 reyes. Los 2 primeros comenzaron bien, hermano, pero terminaron horrible, terminaron mal. Comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Hay otro rey, el tercero, que comenzó mal, por el contrario, no comenzó bien, comenzó re mal, pero terminó bien. O sea que comenzó en la carne y terminó en el Espíritu. Y está el cuarto que vamos a ver, que comenzó bien y terminó bien. Comenzó en el Espíritu y terminó en el Espíritu. Y ese es el programa de Dios para ti y para mí. Que comencemos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu. Entonces le voy a decir el primer rey, pero no lo vamos a poner todavía en pantalla, sino que le voy a decir a usted algunos datos de él y estoy seguro que usted lo va a identificar así. Este primer hombre que fue rey, al principio no era rey al principio, no nació siendo rey, no nació siendo príncipe, nació siendo un humilde campesino que criaba asnas y que se le perdían las asnas e iba a buscar esas asnas. Era asnero y era humilde, era sencillo. Y un día Israel quería rey, quiso rey, y aún contra la voluntad de Dios, Israel pidió un rey. Y Dios se lo dio, hermano. Dios se lo dio y escogieron a este hombre sencillo, a este hombre humilde. Él, cuando le dijeron de que iba a ser el rey de Israel, se atemorizó, le entró miedo, le entró pánico. Él pensó y dijo, y es verdad, hermano, uno cuando
cuando nos dan responsabilidades que humanamente de pronto no podemos hacerlo, nos entra la inseguridad. Pero cuando entendemos que no estamos solos, ¿cuántos saben que no estamos solos? Sino que Él está con nosotros, y si ponemos la confianza en nuestro Señor, nunca Él nos va a fallar y vamos a salir en victoria en cualquier empresa que se nos ponga enfrente. Dele un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Y era tan humilde este hombre que inclusive hubieron detractores que a espaldas de él, pero imagínense, tan espaldas era que él escuchaba. Él escuchó que le decían, ¿cómo este de acá, que es un asnero, va a ser el rey de nosotros? Si yo soy más inteligente que él, yo estudié más que él, yo tengo más dinero que él. O sea, y él escuchando todo eso. Y sin embargo dice la Biblia que él cayó. Mire qué humilde que era. Comenzó en el Espíritu. Comenzó bien, comenzó muy bien, comenzó en el Espíritu. Y lo nombró, no hizo nada. Es más, cuando ya llegó al poder, vinieron algunos que le malaconsejaron, porque así hay gente, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado con los consejos, que sea de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Le llevaron la lista, le dijeron, mira, rey, ahora que eres rey, tienes que vengarte de estos. Mire, todos estos que están aquí en la lista son los que hablaron mal de ti, que tú no sirves para nada, que tú eres un incapaz, que tú vas a ser un rey mediocre, etcétera, que eres un inútil. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Cogió esa lista y la rompió, y nunca les dijo nada a sus críticos. ¿Quién es ese rey? Saúl, así es. Dice la Escritura que era un rey, que era un hombre hermoso, dice la Biblia, que era más alto de todos. Les llevaba una cabeza a todos los demás israelitas. Era alto, hermoso físicamente. Y resulta de que ya estando como rey, un día pasó por el espejo, y el espejo era de cuerpo entero, y se miró en el espejo y se quedó mirando y dice, ¡wow! ¡Qué guapo que soy! Y tengo corona. Miró su corona, miró su manto real, sus ropas reales, se miró en el espejo. Y ¿sabe una cosa? Comenzó en el Espíritu, obviamente confiando en Dios, y Dios le comenzó a dar victorias. Enemigo que se enfrentaba al rey Saúl, enemigo que era derrotado. Por todos lados que iba Saúl, el Señor le daba victoria tras victoria. Y todo lo que hacía Saúl, Dios lo prosperaba. Entonces él veía cómo el éxito comenzó a rodearlo a un hombre que al principio era humilde, comenzó en el Espíritu. Pero un día se ve en el espejo y vio el porte real que tenía. Él dijo, bueno, soy guapo, soy hermoso y soy rey. Tengo mi corona, tengo todo este reino a mis pies, todas estas multitudes a mis pies. Yo soy el que me siento en el trono. Y le entró la vanidad, le entró el orgullo humano. Y él comenzó a creer de que todos sus éxitos eran por él mismo, por su propia capacidad. Y comenzó en el Espíritu, pero de ahí en adelante comenzó a caminar en la carne. A eso es que se refiere Pablo. Comenzó a caminar en la carne, ya no dependió de Dios, porque creyó que las victorias las obtenía por él mismo. Y terminó consultando a espiritistas, hermano. Un hombre ungido de Dios que comenzó en el Espíritu, terminó consultando a una bruja para que, hermano, consultando espíritus, consultando a demonios. Comenzó en el Espíritu y terminó en la carne. Comenzó bien y terminó mal. El Señor después le quitó el trono, le quitó el reinado, murió junto con sus hijos en las batallas porque ya Jehová no estaba con él.
Cuando tú y yo enfrentemos batallas, tenemos que asegurarnos que Jehová está con uno. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate que Jehová pelea por ti. Porque si no pelea por ti, viene la ruina, hermano. Y eso fue lo que le vino a este primer rey que estamos viendo acá. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tú comenzaste en el Espíritu. Comenzaste bien. El día que te convertiste a Cristo para ti fue el mejor día de tu vida. Y comenzaste a hablarle a todos de Cristo. Veías un poste de luz, al poste de luz le hablabas de Cristo. Le hablabas a todos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Pero ahora no le quieres hablar ni al gato de Cristo, hermano. ¿Qué pasó? Por eso que Pablo le decía, tan necios sois. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. ¿Cómo te gustaba venir a la iglesia? Y ahora es una carga venir. A eso es que se refiere el Espíritu Santo acá. Y por eso que Pablo decía, ¿no se dan cuenta que el Espíritu Santo, que es el que hace maravillas en medio de ustedes, solamente se lo puede experimentar en el Espíritu? Porque Él es Espíritu. Terminó mal. Saulo, habiendo sido destinado para terminar en el Espíritu, terminó en la carne, terminó mal. Tú naciste para comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. Amén. Ese es el programa de Dios para tu vida y la mía. Pero resulta que tenemos otro rey llamado Uzías. Este rey, al igual que Saúl, comenzó en el Espíritu, comenzó muy bien. Tanto que tenía al padre, mire qué importantes son los padres para darle un testimonio. Amasías era el rey que era padre de Uzías, que le dio ejemplo de una vida cristiana, de una vida de Dios, una vida consagrada al Señor. Y este muchacho, porque comenzó muy joven, hermano, el reinado, comenzó en el Espíritu, pero al igual que Saúl, terminó en la carne, terminó mal, re mal, diría yo, hermano. Vamos a ver justamente Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 1, vamos a leer el 4 también y ahí otros versículos más, que habla justamente sobre Uzías, el rey Uzías. Dice, mire cómo comienza, hermano. Tiene un comienzo fulgurante, un comienzo prometedor, un comienzo en el Espíritu. Y es así como tú y yo comenzamos. La vida cristiana no se comienza con derrotas, se comienza con victorias. ¿Y cuál fue nuestra primera victoria? La vida eterna. Eso es lo principal y primero que obtenemos al recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí o no? Se comienza bien. Pero vea, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, ya había muerto el papá, había muerto recién Amasías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía? 16 años de edad. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. En el versículo 4 dice, vea, mire cómo comenzó en el Espíritu. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea que comenzó muy bien. Comenzó haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Eso es algo, o sea, el hombre se consagró desde el primer día al Señor. Pero note que dice conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Por qué no dice acá conforme a lo que había hecho la madre de Uzías, sino el padre Amasías? ¿Sabe por qué? Porque somos los padres. No digo que la madre no. La madre en muchas ocasiones es el ejemplo superior en la casa o en la familia. Lo digo con pena porque a veces los varones nos quedamos de grado en ese aspecto. Pero acá lo ponen a Amasías, el padre, y no a la madre de Uzías. Y de él tomó ese, por lo menos al principio, ¿no? Aunque después se chanfleó,
de él tomó el testimonio de su padre al ver cómo Amasías buscaba el rostro de Dios, entonces él también lo quiso hacer. Mire la importancia, papá que está acá, usted que es varón, de dar un buen testimonio a nuestros hijos e hijas, que vean nuestro caminar. Ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Si nosotros terminamos en la carne, ellos también van a querer terminar en la carne. Pero si nosotros hasta el último día le damos ejemplo, que así como comenzamos en el Espíritu, terminamos en el Espíritu, ellos también van a hacerlo. Amén. Pero bueno, entonces hizo lo recto, pero en el camino comenzó a caminar en la carne. Dejó el Espíritu, dejó lo que tenía que hacer o que hizo desde el principio. Le pasó lo mismo, hermano, que a Saúl. Dios le comenzó a dar victorias tras victorias. Escúcheme, no había ningún enemigo que le podía hacer frente al rey Usías. Y con un ejército pequeño, y no se explicaban, por ejemplo, el faraón de Egipto, porque la fama de él llegó a todas las naciones de ese tiempo, en esas regiones. Y el rey de Egipto, el faraón de Egipto era un imperio grande en ese tiempo, poderoso. Comenzaron a temblar delante de una nación, un reino pequeño como Israel. Y ellos no entendían cómo un reino pequeño con un ejército que comparado con el egipcio era infinitamente pequeño. No había ningún enemigo que se opusiera ante el ejército de Israel. Definitivamente era Dios que le daba las victorias a Usías. Y aún los egipcios, los asirios, no querían enfrentarse a Israel. Y entonces Usías se hizo poderoso. Y no solamente que se hizo poderoso, sino que se envaneció en ese momento. En lugar de darle la gloria a Dios y ser un rey sencillo. Porque dice la Escritura que el de corazón sencillo Dios lo levanta, Dios lo reconoce. En cambio el orgulloso el Señor lo abate. A ver, ¿cuántos orgullosos hay acá? Gloria a Dios, está siguiendo el mensaje. ¿Cuántos sencillos de corazón hay acá? Entonces usted es candidato, es candidata para que Dios lo levante en alto y que Dios dé testimonio de que usted es un hombre y una mujer de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero en el camino comenzó a caminar en la carne, hermano. De caminar en el Espíritu, de caminar bien y que tenía la aprobación de Dios. Se enalteció. Cuando se hizo fuerte, ese es el peligro cuando Dios te bendice. Ese es el peligro cuando Dios te bendice. Yo conocí un pastor, hermano, que era un hombre sencillo, era humilde. Tenía 20 miembros. 20 personas, usted lo veía sencillito. Pero cuando ya tuvo 500 miembros, ya no quería saludar a nadie. No quería saludar a nadie, le entró el orgullo, la altivez, creyendo que la gente iba a verlo a él. Al principio sabía que era Dios que la gente iba a ver, pero después él pensó en su cabecita que era él que lo iba a ver, que él era el gran predicador. Y vino la ruina para su ministerio, porque al que se enorgullece, Dios lo abate. Pero el que es humilde y le da la gloria al Señor, el Señor lo respalda, porque al humilde el Señor lo mira de cerca. Dele un aplauso, hermano. Cuando Dios te levanta, es cuando más tienes que temer a Dios, cuando más humilde tienes que ser. Porque si ese hombre, ese pastor, con 500 personas hubiera siendo humilde, que cuando tenía 20, el Señor le daba 5,000. ¿Me está entendiendo? El orgullo es lo que nos limita. Cuando el éxito viene, corremos el peligro de decir, no, yo soy, es mi capacidad, es mi inteligencia. Es como con los diezmos. ¿Por qué tú no diezmas? Porque tienes orgullo en tu corazón. Eso es todo. Tú dices, no, esta plata me la gané yo. ¿Y por qué voy a dar el diezmo? Orgullo. Pero en cambio que es humilde, reconoce
que el sueldo que gana viene de mano de Dios. Y por eso le da el diezmo. Y Dios ahí te levanta, te da más, te bendice más. Y sobre todo tienes la paz, que estás a cuenta con el Señor en esa área, obedeciéndole. Pero bueno, entonces se hizo fuerte Uzías y comenzó a caminar en la carne. Comenzó a caminar mal y terminó mal. Imagínense de que los sacerdotes en Israel son los únicos autorizados por Jehová para ofrecer incienso en el altar dentro del templo. Ni siquiera el rey tiene esa autoridad para hacerlo. Y este hombre se enalteció tanto que dijo: yo soy rey, el éxito me rodea por todos lados. Entonces me entró hoy día ganas de ir y ofrecer incienso a Jehová en el altar. Y fue, hermano, fue. Y cuando Azarías, el sumo sacerdote, ve las intenciones de Uzías, que llega con su séquito real, con sus guardaespaldas y sus generales, etcétera, etcétera. Entonces Azarías, junto con 80 sacerdotes valientes, dice la Biblia, usted lo puede leer ahí, hermano, se lo ponen y le dice: oh rey. Y le dijeron con respeto, pero le dijeron: oh rey, perdónanos, pero tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ofrecer incienso a Jehová. Solamente los sacerdotes somos autorizados a eso. Déjanos hacer nosotros nuestro trabajo. Y dice la Biblia que Uzías montó en ira, y teniendo el incensario en la mano, montó en ira contra los sacerdotes, y teniendo el incensario en la mano, le vino una lepra a la frente. Se le mostró, le dio en el cuerpo, en el resto del cuerpo, pero en la frente se le hizo visible. Aquí en la frente le vino la lepra. Le cayó lepra en pleno templo, dentro del templo. Y cuando todos le vieron la lepra en la frente, le dijeron a él, y él se asustó y salió apresuradamente del templo. Le ayudaron a salir y nunca se recuperó de la lepra. Murió con lepra. El reinado se lo tuvo que traspasar al hijo, y vivió el resto de su vida aislado, porque los leprosos vivían aislados en ese tiempo, aislados, lejos de todo lo que según él había conseguido. Comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Comenzó bien, pero terminó mal. Vamos a ver justamente lo que le estoy diciendo. Capítulo 26, ya leímos versículo 1, versículo 4. Vamos a leer el 16, mire. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando de Uzías, el rey Uzías. ¿Se da cuenta? Su corazón se enalteció para su ruina. O sea que el resultado de la altivez de espíritu es la ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, vea. O sea que cuando uno hace lo contrario de lo que Dios ordena, aunque usted lo pinte como lo pinte, nos estamos rebelando contra Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y mire, ya le dije la historia, y el 21 dice cómo terminó. Dice: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Comenzó bien y terminó mal. Tú comenzaste bien. ¿Cómo está tu vida ahora, al día de hoy? Si comenzaste en el Espíritu, ¿sigues caminando en el Espíritu o estás caminando en la carne? Esa es la pregunta. Eso fue lo que les preguntó el apóstol Pablo a los de Galacia. Tú, con tanto gozo que le servías al Señor, tú no veías el día de servir, y cuando ya te tocaba servir, acuérdate, hermano, cuando ya te tocaba servir tal día aquí dentro de la iglesia, tú venías tempranito y venías con tu uniforme bien presentadito, y ahora ni quieres venir. Ahora faltas al privilegio. Vienes cuando te da la gana, y si vienes, vienes atrasado. Comenzaste en el Espíritu y estás terminando en la carne.
con tanto gozo que ibas a liderar la célula, que tú eres el primerito que estaba, le ibas a golpear la puerta a la anfitriona estaba hasta dormida. Y tú le vas a despertar. Ahora a ti tienes que irte a buscar a la casa porque el líder no aparece. Y con tanta alegría que predicabas y ahora se te hace una carga. ¿No será de que estás caminando mal? ¿De que estás caminando en la carne? Porque el Evangelio de Cristo, por eso fue que Pablo les reclamaba, los reprendió a los de Galacia, porque el programa de Dios para cada cristiano es comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que te pasó en el camino? Que caminabas en el Espíritu, caminabas bien, vivías bien, te daba gusto consagrarte a Dios. Pero ahora te da lo mismo consagrarte o pecar. Eso es lo que dice la palabra. El tercer rey fue, mire, estos dos primeros, Saúl y Usías, comenzaron bien y terminaron mal. Y eso es lo que Dios no quiere para ti ni para mí. Comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne, desgraciadamente para ellos. Pero hay un tercer rey que comenzó al revés, comenzó re mal. Peor no se pudo haber comenzado, hermano, pero terminó bien. Entonces eso significa que si tú al día de hoy estás caminando en la carne, o estoy caminando en la carne, sí hay oportunidad de comenzar a caminar de nuevo en el Espíritu. Porque Manasés, el tercer rey que vamos a ver, es un ejemplo de esto, del rey Manasés. Es un hombre que comenzó siendo niño, rey también, más joven todavía que Usías, a los 12 años comenzó. Y comenzó mal, imagínense, por eso es la importancia de traer a los niños a la iglesia. Porque uno dice, no es que son niños. A los 12 años, escúcheme bien, siendo rey Manasés, dice que hizo cosas peores que los habitantes de Canaán, que Israel los desalojó de la tierra prometida. Cosas peores. O sea que los niños, llega un momento, aunque son niños, que pueden pecar, hermano, obviamente de acuerdo a sus edades, pues no. Pero ya el mal está en el corazón. Por eso que es imperativo que usted traiga a los hijos que usted tiene, a los niños que usted tiene bajo su control, para que conozcan de Cristo. Vamos a ver, pero ¿cuál fue la vida de él, hermano? De rey Manasés. Segunda de Crónicas capítulo 33. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 33. El versículo 1 y 2, para ir conociendo algo de la vida de este rey. Dice, versículo 1 y 2 dice, 12 años era Manasés, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, vea. Obviamente que tenía tutores, ¿no? O regentes. Y 55 años reinó en Jerusalén. Mira, un reinado larguísimo, casi como el de la reina de Inglaterra ahorita. Pero mire, al contrario de Usías y de Saúl, que comenzaron haciendo lo que agradaba a Dios, este comenzó así, dice en el 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Está leyendo? Mire, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Sí se da cuenta que un niño de 12 años puede pecar y pecar feo? Si no tiene a Dios en su corazón. ¿Sí está leyendo, no? Yo no me estoy inventando, ahí lo dice, ¿verdad? Hizo lo malo, un niño de 12 años, sí. Un niño de 12 años. Y a medida que iba creciendo ese muchacho, se hizo peor y fue, hermano, hizo cosas que ningún rey hasta ese momento había hecho, de malo. Imagínense que puso 2 altares dentro del templo de Jehová. Puso Baales dentro del templo de Jehová y él, estando ahí Jehová, en el templo de Jehová, adoraba a los Baales. Imagínense qué afrenta para Dios, y lo hacía con conciencia, con conocimiento. Entregó sus hijos, algunos de sus hijos los inmoló, los entregó al dios Moloc.
Y una de las cosas que demandaba ese diablo, el dios Moloch, era que le sacrificara en el fuego a los hijos, no a todos, por lo menos a uno. Y este rey malvado, ya cuando era grande, obviamente, ya tuvo hijos, entregó a algunos de sus hijos a que sean inmolados. Todo ese mal hizo. Peor no se pudo haber comenzado, ¿sí o no? Y escúcheme, Dios le habló. Mire que Dios es tan bueno como este hombre comenzó en la carne, comenzó mal y seguía su vida mal. Y sin embargo Dios es tan bueno que Dios le habla. A ese rey malvado Dios le habla para que se arrepienta, para que se aparte de ese mal camino que andaba. Y no lo hizo. Dios es tan bueno que ahora te está hablando a través de tu pastor y te dice: tú has comenzado en la carne, pero has comenzado en el espíritu, has comenzado en el espíritu, pero ahora estás caminando en la carne. Y Dios se encarga, mire qué tan bueno es el Señor, de hablarnos. Y le habló a él, pero él no hizo caso, ignoró completamente la voz de Dios para su vida. Entonces ahí Dios tuvo que tratarlo. Hermano, ¿cuántos acá son hijos de Dios? A ver, levante la mano los que son hijos de Dios o hijas de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. Si usted insiste neciamente, como los de Galacia, terminar en la carne, Dios te ama tanto que te avisa, te advierte, pero y tanto es el amor de Él que aún por amor Él te puede tratar, para que endereces tu camino, para que dejes la carne y retomes la vida del Espíritu. Eso, mire, eso fue lo que pasó y lo restituyó a Manasés, este rey malvado, lo restituyó en el trono, le perdonó todo, pero él se arrepintió y comenzó a caminar en el espíritu, que nunca lo había hecho. Comenzó en la carne y terminó en el espíritu. Comenzó mal, muy mal, pero terminó muy bien. Vamos a ver justamente en el versículo 10 al 13. Miren, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Sabe por qué dice y a su pueblo? Porque este rey malvado no solamente que hacía esas perversidades, sino que les ordenó. Hermano, casi ningún rey de estos malvados, porque la mayoría fueron malvados, hacían sus perversidades, pero no les ordenaba al pueblo que lo hicieran. El que quisiera hacer, que lo haga, y la mayoría lo hacía. Pero este les ordenó a todo Judá, a todo el reino de Judá, que hicieran lo que él hacía. Que hicieran, era una orden real. Es por eso que acá el Señor le habló a él y al pueblo. Vea. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No escucharon. Entonces ahí vino el trato de Dios, porque ama él a sus hijos. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Imagínense, estando bien en el trono, solamente por querer vivir en la carne, fue derrocado, apresado, atado con cadenas, llevado cautivo a Babilonia. Mas, mire, ahí el hombre se arrepiente, pero tuvo que ser tratado. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Tal vez las angustias en que estás es porque estás viviendo en la carne, hermano. No dejaste de caminar en el espíritu. Dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, mire, ahora sí comenzó a orar. Sí o no, que así pasa a veces, ¿no? Cuando todo nos va bien, ni nos acordamos de orar. Porque pensamos que todo va a seguir siempre bien. Y cuando ya las cosas están feas, ahí sí oramos. ¡Ay, Diosito lindo! Perdóname, papito lindo, ayúdame. Y eso fue lo que pasó. Y mire que Dios es tan bueno que a pesar que somos interesados, tú y yo somos interesados en las bendiciones,
de Dios y muchas veces sin retribuirle el amor que Él nos pide y la obediencia. Y entonces dice acá, vea, y mire qué bueno que es, dice, y habiendo orado a Él, fue atendido. Mire cómo Dios, hasta una persona tan malvada, Dios atiende en la oración. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Lo trató. Hermano, por eso usted levantó la mano, yo también la levanto. Tú y yo somos hijos. Y si tú y yo perseveramos en el caminar en la carne y no queremos arrepentirnos y apartarnos de eso, va a venir el trato, hermano. Y mira que te lo estoy diciendo, para ti, para mí, viene el trato por amor, porque Dios nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Entonces viene el trato hasta que reconozcamos que Jehová es nuestro Dios. Y vea, y mire que Él perseveró ahora en el Espíritu. En el versículo 15 y 16 dice, asimismo quitó los dioses, vea, ajenos, o sea, todo lo malvado que había hecho lo quitó. ¿Me está siguiendo? Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Se da cuenta de lo que yo le dije hace un ratito? Quitó todo eso. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. Y los echó fuera de la ciudad. Este hombre se convirtió de verdad, ¿no? Ahora sí, y aparentemente él era convertido, era hijo de Dios. Pero mire, resulta de que, y 16 dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él, sobre el altar de Jehová, sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Lo que tiempo atrás sacrificó a sus hijos al demonio ese Moloc, a ese Dios, ahora sacrificaba ofrendas al Señor. Mire qué cambio. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Él mismo, que había dado las órdenes anteriores, así como yo peco, también les ordeno que todos, gracias, ustedes pequen. Ahora, por el contrario, dijo, así como ahora yo busco a Jehová, les ordeno que todos ustedes busquen a Jehová. Terminó bien. O sea que con el Señor hay esperanza. Hay esperanza. Hermano, antes te daba tanto gozo la presencia de Dios que te encerrabas a adorarlo, a orar. Ahora hace tiempo que no oras, hace tiempo que no lo adoras. ¿Qué pasó en el camino? Dejas las cosas de Dios por cualquier cosa. Antes para ti el congregarte, el servirte era lo prioritario, pero ahora lo dejas por el trabajo, por cualquier cosa. Examinémonos hoy día. Eso fue lo que Pablo les dijo. Examínense, necios. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ya no les interesan las cosas de Dios. Están terminando en la carne. La pregunta es, ¿te interesa o no te interesa? Porque, pastor, estoy aquí en la iglesia, pero tal vez viniste a la fuerza. Tal vez viniste, bueno, voy a ir a la iglesia para que el pastor no crea que me fui al mundial. O porque te traen a la fuerza. O yo no sé. Si vienes con gozo, estás en buen camino. Pero si vienes acá, hermano, y de aquí te desapareces hasta el próximo año. Y por último, el cuarto rey, porque ya termino acá, es el rey David. El rey David fue diferente a todos ellos. Porque mientras los dos primeros comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne, en la ruina. El tercero comenzó mal y gracias a Dios se arrepintió y terminó bien. Manasés. David comenzó en el espíritu y terminó en el espíritu. Comenzó bien y terminó bien. ¿Sabe por qué? Alguien puede preguntar, pero pastor, ¿cómo? Pero él se quedó con la mujer de Urías. Él mandó a matar a Urías para quedarse con la mujer de Urías. Él mandó a censar. David, ¿cómo puede ser David? Si David mandó a censar al pueblo cuando Dios le había dicho que no lo haga, porque eso era orgullo, lo hacía por orgullo. Dios le dijo no lo hagas y él censó al ejército de él, lo hizo. ¿Y cómo va a ser si crió mal a sus hijos? Tal es el caso que uno de ellos, Absalón,
Le quitó el trono temporalmente a David, al padre, y lo buscó para matarlo. El hijo buscando al padre. Crió mal a sus hijos. Sí, sí. Él hizo todo eso. Pero se arrepintió y continuó adelante. Y escúcheme, en el espíritu caminó bien. Tal es el caso que es el único en la Biblia que el Señor le dice: varón conforme a mi corazón. Terminó bien, con exabruptos, con pecados, con caídas, con resbaladas, con errores terribles. Terminó con angustias también en su vida, pero terminó adorando al Señor. Terminó en el Espíritu. Imagínense que aquí estuviera ahorita el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo está aquí a mi lado, el mismo que reprendió a los de Galacia. Le dijo: necios, insensatos, ¿cómo habiendo comenzado en el Espíritu? ¿Podemos ver Gálatas capítulo 3, versículo 3? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Habéis terminado o vais a terminar en la carne. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo no sé su vida, hermano. Usted tampoco conoce la mía, pero el Espíritu Santo sí la conoce, ¿sí o no? ¿Cuál es el estado actual de su vida? Usted comenzó bien, eso es innegable. Usted y yo, el Evangelio de Cristo se comienza bien, pero ya ha pasado un tramo, ¿no? ¿Cuántos años tiene de cristiano o de cristiana? ¿En qué punto está ahorita? ¿Sigue caminando en el Espíritu? ¿O tal vez está hace rato caminando en la carne, viviendo en la carne? Yo le voy a pedir que piense un momentito. Vamos ya mismo a orar, pero imagínense que aquí está el apóstol Pablo. ¿Y qué te diría el apóstol Pablo en esta mañana? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué te diría el apóstol? Te diría: oh hermano fulano, oh hermana fulana, habiendo empezado en el Espíritu, qué maravilloso, sigues abundando en el Espíritu. ¿Eso te diría? Porque te ve caminando bien, te vería caminando bien. Qué precioso, cómo has crecido. Eso le diría el apóstol a usted. ¿Cómo has avanzado? ¿Cómo te has consagrado? Eso te diría. O te diría: oh hermano, oh hermana, habiendo empezado en el Espíritu, habiéndote el Señor mostrado maravillas, ¿cómo es posible que estés terminando en la carne? Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Este mensaje tiene 2000 años. Hace 2000 años Pablo lo dijo. Y hoy esa pregunta: oh Gálatas, a ellos los tuvieron que decir necios. Y tal vez, hermano, el Espíritu Santo hoy día te diga: necio, necia, o me diga a mí, porque nuestro caminar ha cambiado. Cierra tus ojos y ahí deja que el Espíritu Santo hable tu vida. Qué bien que comenzaste. Acuérdate que había que sacarte de la iglesia porque tú querías hasta vivir en ella, aquí. Que a ti te tocaba servir y tú querías servir más. Que tú orabas, que tenían que golpearte la puerta para que vayas a comer, porque te pasabas orando, adorando al Señor. Que te leías varios capítulos al día de la palabra. Comenzaste en el Espíritu, pero ahora estás en la carne. Ahora no te interesan todas estas cosas.
Saúl, Usías. Hay tantas historias en la Biblia de esas que comenzaron bien y terminaron mal. Pero nuestro Dios es bueno, hermano. Que vemos que como Manasés, que comenzó, no se podía haber comenzado peor que Manasés, hermano. Se merecía el infierno eterno. Pero como era hijo, Dios le advirtió, le hablaba. Él no quería, y tal vez tú no quieres. Tú quieres seguir caminando en la carne. Y Dios le habló, y como no quiso, lo trató. Porque es hijo, y tú eres hijo, tú eres hija. No eres cualquiera. Y a los que son hijos, Dios los trata por amor. Lo trató, y ahí tuvo que Manasés, que nunca había caminado en el camino del Espíritu, dejó la carne para caminar agradándole al Señor, y les dijo a su pueblo: ustedes también caminen en el Espíritu. Gloria a Dios. Termina en el Espíritu, porque para eso naciste, hermano, hermana. Tú naciste para vivir tu vida en el Espíritu, no en la carne. No para terminar en la carne. Eso quiere decir que lo único que podemos hacer en esta hora es decirle al Señor, decirle: Espíritu de Dios, aquí está mi voluntad, aquí está mi alma, yo me rindo a ti ahora. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Levante su mano derecha. ¿Le quieres decir al Señor hoy día? ¿Le quieres decir: Espíritu Santo, aquí está mi voluntad? ¿Cuántos se lo quieren decir? Ven acá adelante, acá al frente, y díselo. Dile al Señor hoy día: aquí está mi alma. Te abro mi alma, Señor, para que me ministres. Me rindo, dígale: me rindo a ti. Manéjame, úsame, llévame, tráeme, háblame. Habla tú, dime la hora, dime el momento. ¿Quieres ser tú de esos que terminan en el Espíritu, verdad? ¿Tú quieres ser de esos? ¿Cuántos quieren ser de aquellos que terminan en el Espíritu? Entonces levanta tus manos al Señor. Yo creo que aquí no hay ninguna persona que no pueda rendir algo, porque no lo ha rendido todo. Ríndele ese algo que todavía está ahí, que te obliga a andar en la carne. Ríndoselo hoy día al Señor. Dios te está hablando, Dios te ama, Dios te advierte, pero ya es hora de regresar a las obras del Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo que te fortalece. El Espíritu Santo te da el impulso, el vigor espiritual para caminar en medio de un mundo hundido en la carne, que vive mal delante de Dios. Hay un camino claro, que es el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y tú naciste para comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. Hermano, tenemos un Dios que se compadece de nosotros, porque sabe que somos polvo, y Él probó todos nuestros caminos, menos el del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos, usted que está en la silla, usted que está acá adelante. Padre, estamos ministrando a toda esta multitud, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estamos llegando, Señor, con esta oración a cada uno de los aquí presentes,
y de los que nos escuchen o vean por las redes, donde se hallen, para que reciban tu bendición, para que reciban la bendición tuya, Señor. Recibe la bendición de Dios, para que reciban la exhortación tuya, Padre, para que reciban la invitación a andar en el Espíritu. Dios te está invitando hoy día a que andes en el Espíritu. Acepta esa invitación, hermano, hermana, para agradarle a Él en todo. ¿Cuántos quieren eso? Tú lo estás ofreciendo hoy día, esa invitación, y tú lo puedes hacer en nosotros, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Antes de terminar, ¿qué le parece si nos examinamos? ¿En qué punto estamos nosotros ahora? ¿En qué punto? Comenzamos en el Espíritu, pero ¿cómo estamos ahora? ¿Seguimos en el Espíritu? ¿Seguimos fervientes por Él? ¿Seguimos amándole hasta el punto de servirle? Pase lo que pase, hasta el punto que le estamos esperando, consagrados, porque sabemos que Él pronto viene, y estamos soñando con el amado. Estás soñando con tu amado, que te prometió que viene por ti, que pronto le verás aparecer por ti y te llevará a la gloria eterna, al cielo, para que estés con Él por la eternidad. O tal vez estás viviendo una vida terrenal, y tan terrenal que estás viviendo en la carne. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué te parece si hoy día le decimos al Señor: quiero comenzar nuevamente a caminar en el Espíritu? No dejes que la carne te agobie, no dejes que la carne te quite las ganas de servirle, las ganas de orar, de leer la palabra, de consagrarte, de congregarte. Congregarte. Antes no te perdías ningún culto, ahora vienes, si es que no es así. Tú no eres de lo que vas a quedar a la vera del camino. Tú naciste para comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. Padre, cambia nuestros corazones para que, así como hemos comenzado en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. Para que así como hemos comenzado bien, terminemos bien. ¿Cuántos dicen amén? Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. No importa lo que estés haciendo. Mire lo que hizo Manasés. Dios lo perdonó y lo restituyó. Pero Manasés reconoció que Jehová era su Dios. Desde ahora comienza a reconocer que Jehová es tu Dios. Y termina en el Espíritu tu vida, porque Él pronto viene, en el nombre de Jesús. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un manto de hombres que te quieren agradar.
4 reyes, ahí con sus ojos cerrados. Hemos visto hoy día 4 reyes. 2 comenzaron bien y terminaron mal. El otro comenzó mal y terminó bien. El último comenzó bien y terminó bien. ¿De cuál de ellos eres tú? ¿De los 2 primeros que terminaron mal? ¿Del otro que comenzó mal y terminó bien? ¿O David, que comenzó bien y terminó bien? A pesar de los pecados se arrepintió, a pesar de las circunstancias siguió adelante y terminó bien. Tú y yo nacimos para ser como David, comenzar bien y terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Digámoselo por última vez con todo el corazón. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Mujeres también, dígaselo. Nos limpia Varones y mujeres, digámosle. corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy Hable con el Señor y dígaselo. ante tu altar Díselo, quiero terminar en el Espíritu. compromiso No me quiero quedar tirado en el camino, en la carne, de santidad. viviendo en la carne y yendo a la ruina. Quiero terminar en el Espíritu. Ante tu